¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido haber conocido a Salomón? Salomón es uno de los personajes más famosos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y nos dice la Escritura que mucha gente de aquel entonces, reyes, gobernantes, líderes de toda clase, iban a Israel, a Jerusalén, a escuchar la sabiduría de Salomón. Los juicios de Salomón eran extraordinarios, pero Salomón, aun cuando pues no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero Salomón se cuidó de dejarnos su sabiduría, y esa sabiduría la encontramos nosotros en el libro de Eclesiastés. Y bueno, esta lección número 1 tiene como propósito, como dice ahí el título, el proyecto que Salomón emprendió de encontrarle el sentido a la vida. Pero antes de estudiar el libro de Salomón, es necesario entender el versículo 3 del capítulo 1, porque es la introducción al libro. Si nosotros no entendemos esta introducción, posiblemente nos vamos a perder en la enseñanza de Salomón. Y en el versículo 3 dice Salomón: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, esta pregunta, vuelvo y repito, introduce todo el libro, porque Salomón está buscándole el sentido a la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la felicidad en esta vida? Bueno, esta es la introducción al libro. Teniendo en mente esto, podemos nosotros llegar a comprender de una manera más amplia todo lo que Salomón nos tiene que decir en este grandioso libro, que es el libro de Eclesiastés. Bueno, en el versículo 12 del capítulo 6, Salomón dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Bueno, aquí encontramos una vez más esta pregunta. Salomón dice, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la felicidad del hombre? ¿Qué ganamos con estar nosotros en esta tierra? Entonces, Salomón, hermanos, emprende una búsqueda y, digámoslo de esa manera, Salomón emprende un proyecto tratando de encontrarle respuesta a esta pregunta y encontrarle el provecho, el bien de la vida del hombre. Por eso dice en el versículo 27 del capítulo 7, dice: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una. Y mire lo que dice la última parte del versículo 27, dice: para hallar la razón. ¿Qué está pretendiendo Salomón? ¿Qué busca Salomón? Encontrarle el sentido, hallar la razón de esta existencia. Por eso en su búsqueda, Salomón se encontró decepcionado de la vida, porque no encontró nada en este mundo que lo llenara, no encontró nada en esta existencia que le pudiera dar propósito, sentido o felicidad, que es lo que él está buscando. Entonces, dice en el versículo 8 del capítulo 1, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Bueno, cualquiera que lea el libro de Salomón podrá encontrar fácilmente que el autor tiene una actitud melancólica, está deprimido, parece que ha entrado en una depresión profunda, porque no le encuentra sentido a la vida. Es más, este versículo 8 dice: para él todas las cosas son fatigosas, cansonas, aburridoras, digámoslo así, no le encuentra sentido a esta existencia. Versículo 17 del capítulo 2 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y también ahí mismo en el versículo 20 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Así que, vuelvo y repito, el escritor parece que estuviera desilusionado de la vida, está cansado,
a tal punto que, como dice el versículo 17 del capítulo 2, llegó a aborrecer la vida. Y a la conclusión que Salomón llegó es: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el versículo 17, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es una frase muy recurrente en el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que el autor, colocándonos en el zapato de los zapatos de Salomón, lo encontramos desilusionado, lo encontramos, como dice ahí, desesperanzado su corazón. No hay nada en él que lo anime, o no encuentra más bien el sentido de la vida. Por eso la aborreció. Ahora, hay que tener en cuenta, hermanos, que Salomón dice esto desde el punto de vista terrenal. Cuando un hombre no tiene a Dios, tratando de encontrar el propósito o la felicidad en este mundo, pues no la va a hallar. Y se va a encontrar en la misma situación que Salomón. Todas las cosas serán fatigosas, se va a desesperanzar, no le va a encontrar sentido y va a aborrecer la vida. ¿Cuántos hoy en día se encuentran en una situación semejante? ¿Cuántos hoy en día no le ven que tenga una razón para que estén en este mundo y se suicidan, atentan contra su vida? Porque vuelvo y repito, hay que tener en mente este punto, y es que Salomón lo dice desde el punto de vista terrenal, sin Dios. Así que ahí dice en el capítulo 2, versículo del 22 al 23, vuelve y dice Salomón: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Y desde qué punto lo dice, hermanos? Dice ahí, desde un punto de vista terrenal. No podemos perder de vista este sentido cuando Salomón se expresa de esta manera. Y concluye entonces en el versículo 23, esto también es vanidad. Bueno, ustedes recuerdan cuando Jacob, con su familia, descendió a Egipto, Faraón le pregunta a Jacob acerca de cuántos años tiene. Y Jacob dice: mire, mis años son tantos, dice, buenos y malos, dolorosos, no son sino una carga. ¿Cuánta gente hoy en día se siente de la misma manera? ¿Cuántos hombres y mujeres de una edad avanzada y echan una mirada para atrás y encuentran que han ganado, que han sacado? Parece que han trabajado de una manera inútil, porque van terminando sus días en esta tierra y van encontrando que todo lo que hicieron a la larga no sacaron nada. Es vanidad. Bueno, yo le invito para que usted hable con las personas mayores, las personas que ya tienen una edad avanzada, y ellas entenderán que la vida a la larga no les va a dar nada. Van a salir de este mundo desnudos, así como entraron, de esa misma manera. Entonces, ¿de qué sentido tiene vivir? Esa es la gran pregunta de Salomón. Bueno, muchas culturas ancestrales siempre se han preguntado este tipo de cosas. Filósofos griegos cuestionaron cuál era el propósito de la vida. Epicuro, que fue uno de los grandes filósofos griegos, en tanta esfuerzo que sacó por encontrarle el sentido a la vida, llegó a la conclusión entonces de que Dios no existe, porque hay presencia en esta tierra de las injusticias y del mal. Pero Salomón nos va a ayudar, hermanos, en esta noche a encontrarle la respuesta, ¿sí?, a esta gran pregunta que el hombre desde tiempos inmemorables se la ha hecho. Así que, hermanos, lo invito para que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés y acompañemos a Salomón en esta grande búsqueda y en su proyecto de vida, y que nos va a enseñar más por su experiencia, más que por su sabiduría, sino por su experiencia, lo que él mismo vivió. Y las conclusiones a las que Salomón llegó son las mismas conclusiones que Dios nos permite que nosotros debemos llegar. Ahí debemos nosotros llegar. Bueno, entonces, Salomón, así que lo invito para que hable entonces el capítulo 1. Vamos a estudiarlo hoy, el capítulo 1 y el capítulo 2. Salomón, analizando entonces la vida, una de las cosas que él miró fue la naturaleza, la creación, y encontró que Dios ha hecho el mundo en
por medio de ciclos, ha hecho el mundo en ciclos. Y esto es lo que dice ahí en el versículo 4 de Eclesiastés capítulo 1, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Así que la tierra, hermanos, siempre estará. Pueblos van, pueblos vienen, naciones pasan, surgen otras naciones y la tierra siempre dará a todos lo que necesitamos. El alimento, el sol, eso nunca va a cesar, pero siempre será lo mismo. Las generaciones pasan y se levantarán unas nuevas, las cuales no tendrán memoria de aquellas personas que ya han vivido. Así que esto es un ciclo. También Salomón dice, hermanos, cuando analizó la naturaleza, decía acerca de el ciclo de los días y de las noches. Dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Así que esto es un ciclo y todos estamos metidos aquí en este mismo cuento. Y a veces vemos que la vida o el tiempo es monótono. Todos los días tenemos que levantarnos, ir a trabajar, llegamos luego a casa por la tarde, por la noche, cansados, tomamos alimentos y a dormir. Y al otro día lo mismo, y llega el fin de semana y tenemos unos días de descanso y el lunes nuevamente en la misma rutina. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo en ciclos. También dice Salomón en el versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Hermanos, Salomón, analizando el ciclo del viento, encontró que él en sus giros de continuo, en sus giros vuelve el viento de nuevo y así sucesivamente todo el tiempo del año, todos los días, todos los meses. Y también cuando analizó el agua, el ciclo del agua, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Bueno, todos sabemos, hermanos, que en el mar, el sol, las temperaturas son altas. Se evapora el agua, se convierte en nube, los vientos las tiran hacia las montañas, allí caen y nuevamente corre el agua y es el mismo ciclo. Así que cuando Salomón analizó el mundo, o mejor dicho, la naturaleza, encontró que Dios hizo el mundo, vuelvo y repito, en ciclos. También en el versículo 9, Salomón analizó la historia. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así que cuando Salomón habla de la historia, dice que la historia se repite siempre, quizás con diferentes personas y diferentes lugares, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Es más, dice el versículo 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Las generaciones que vendrán en el futuro ya no tendrán memoria de esas generaciones pasadas, pero para las generaciones futuras, puede que un evento sea nuevo, pero la verdad es que ya ha ocurrido. Hermanos, mire, guerras, toda la vida que el hombre ha pisado este mundo, siempre ha habido guerras, pestes, hambres, necesidades, tiempos de prosperidad, tiempos de necesidad y nada hay nuevo, dice Salomón. Por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros nos tocó ya hace un tiempo atrás, nos tocó esta pandemia y muchas personas pensaban que es primera vez que nosotros vemos esto, nunca se ha escuchado semejante cosa, pero hermanos, la historia de la humanidad está llena de pandemias. Por ejemplo, usted puede tomar un libro de historia o referencias que tengan que ver con esto y usted va a encontrar la cantidad de pandemias que se han levantado. Por ejemplo, la peste antonina mató casi 5 millones de habitantes en el Imperio Romano, la viruela japonesa y la peste negra, imagínense en el tiempo de 1300, entre 1300 y 1400, la peste negra mató entre 25 y 50 millones de personas. El 30% de la población europea murió por esta peste. Así que para nosotros es nueva esta pandemia, pero esto no es nuevo porque pandemias siempre han existido. Así que cuando Salomón, hermanos, analiza la historia, encuentra que la historia es un ciclo que se repite
en todos y en diferente lugar y espacio, pero es lo mismo. Quizás podemos decir que hay algo nuevo, esto lo que tiene que ver con la tecnología, los computadores, los celulares, pero bueno, podemos decir que eso es algo nuevo, ¿sí? Es novedoso, pero en cuanto a la historia del hombre, sus vivencias, lo que le acontece, bueno o malo, siempre es lo mismo. Bueno, en el capítulo 3, Salomón analiza el tiempo. ¿Y qué decía del tiempo en el versículo 1 y en el versículo 2? Que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ese es el diseño que Dios ha hecho. Y nadie puede cambiar eso, porque eso ya está organizado. Un ejemplo de esto, hermanos, es la creación. Dios en cada día en particular hizo algo. Para cada cosa en la creación tuvo su tiempo, tuvo su ocasión, tuvo su hora. Y de la misma manera, el tiempo del hombre ya está establecido. El tiempo del hombre ya está completo. Y todo lo que usted quiere, hermano, ya tiene su hora. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para que el hombre pueda vivir y desarrollarse en este mundo y cumplir su propósito. Así que cuando miramos el capítulo 3, encontramos que Salomón nos habla acerca de los 14 o más bien 28 aspectos, 14 cosas positivas, 14 cosas negativas que se ponen en contraste. Y vamos a leerlas. Dice ahí entonces en el versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, son 14 pares de cosas que se ponen en contraste, 14 cosas negativas, 14 cosas positivas. Cuando nosotros las restamos, lo que Salomón nos está diciendo es que al fin de cuentas el hombre, la vida le va a dar cero. A todos nos va a dar cero. Cuando terminemos los días de nuestra existencia y tengamos la oportunidad de hacer una introspección de todo lo que hemos hecho, encontraremos que vamos a salir de este mundo desnudos, nada podremos sacar. ¿Por qué? Porque Dios así diseñó esta existencia. Salomón decía, bueno, hay tiempo de plantar, hay tiempo de recoger lo plantado, hay tiempo de enfermarnos y hay tiempo de sanarnos, hay tiempo de destruir los edificios y hay tiempo de edificar los nuevos. Va a llegar el tiempo en que vamos a llorar, pero llegará el tiempo en que vamos a reír. Hay tiempo en donde vamos a lamentar, hay tiempo en donde nos vamos a gozar. Hay tiempo de esparcir piedras, o sea, pues cuando un hombre quería sembrar su campo, debía deshacerse de las piedras. Y hay tiempo de juntar piedras. Cuando un hombre quería edificar su casa, entonces era tiempo de recoger piedras y obviamente pues buscar con ahínco, con diligencia, la piedra angular, la cual iba a soportar su casa. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de hacerlo. Hay tiempo de ganar, va a llegar el tiempo en que vamos a perder. Tiempo de ahorrar y tiempo en que también vamos a desechar. Tiempo de romper lo cocido y tiempo de coser lo que se ha roto. Hay tiempo en que debemos hablar y hay tiempo en que debemos guardar silencio. Hay tiempo en que se ama. Hay tiempo en que nos van a romper el corazón y nos vamos a sentir desilusionados. Hay tiempo para la guerra, pero es mejor a veces negociar la paz. La vida nunca es de un solo lado. La vida trae cosas buenas y también trae cosas malas. La vida nunca es color de rosa todo el tiempo, también es color de hormiga. Así que, hermanos, estos 14 tiempos buenos y 14 tiempos malos son los tiempos en los cuales Salomón nos dice que cada uno de nosotros lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir. Así que, bueno, este capítulo 3 será el tema de la segunda clase que vamos a estudiar con la ayuda del Señor mañana y lo vamos a ampliar un poco más
y los invito para que no se lo pierdan. Ahora, hermanos, entonces vamos a acompañar a Salomón entonces en esa búsqueda que él emprendió, buscando la felicidad, el propósito de la vida. Y Salomón tomó varias opciones que el mundo obviamente le ofrecía, el mundo de aquel entonces. Varios caminos tiene Salomón enfrente. Cada uno de ellos recorrerá Salomón y nos enseñará, más que su sabiduría, sino por su experiencia, lo que él aprendió. Y uno de los caminos que Salomón tomó fue el camino del placer y del vino. Salomón dice en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, de la siguiente manera: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría. Subraye, hermano, en el versículo 1, por favor, la frase que dice te probaré. Así que Salomón está haciendo es una prueba. Salomón está haciendo un proyecto. Y Salomón probó la alegría. Dice ahí, y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el que se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Así que, hermanos, mire, la frase hasta ver cuál fuese el bien es lo que Salomón está apuntando. Salomón está buscando el propósito de la vida. Vuelvo y repito, dice hasta ver cuál fuese el bien. Así que Salomón recorrió este camino y llegó al final. Y cuando llegó al final, ¿qué encontró? Encontró, hermanos, que se encontraba, vacío. No encontró lo que realmente estaba buscando. Probó la alegría, probó el placer, probó el vino, y como dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar. El término agasajar significa a sus anchas. Se dio todo el gusto. ¿Y qué sacó de eso? No encontró nada. Se encontró vacío, desilusionado. ¿Cuántos hoy en día también han emprendido el propósito de la vida o han encontrado que el sentido de la vida estás en los paseos, en la risa, en los amigos, en la diversión, en las fiestas, en el alcohol? Pero al fin y al cabo entenderán lo mismo que Salomón entendió, y es que se van a encontrar desilusionados porque no van a encontrar el sentido de la vida en este camino. Entonces Salomón se encontró nuevamente en el punto de partida, y Salomón entonces emprende otra opción, otra alternativa que el mundo le ofrecía, y era el de los bienes materiales. ¿Y quién como Salomón, con todas las cosas que él llegó a poseer, más que todos los que fueron, dice la Biblia, antes de él? La casa de Salomón, eso no era una casita de una esquina o cubría al menos una cuadra. Eso era una cosa magnífica, eso era un lujo. La casa del Líbano, que fue una casa para él, aparte de la casa que le hizo a Dios mismo, esa casa del Líbano era extraordinariamente lujosa. Y vamos a leer, hermanos, ahí en el versículo 4. Engrandecí mis obras y edifiqué para mí casas. Salomón no tenía una casa, tenía muchas propiedades, y no cualquier propiedad. Era una cosa, hermanos, extraordinaria. Es más, hablando de sus bienes materiales, Salomón decía en el versículo 4, engrandecí mis obras, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y dice ahí, hermanos, también, me devuelvo, ahí en el versículo 5, tenía huertos, jardines, viñas, tenía árboles, mejor dicho, era un bosque completo. Hoy en día, aquí en Colombia, por ejemplo, uno ve una persona rica y su finca la tiene sembrada, por ejemplo, de aguacates o la tiene sembrada de plátano, pero Salomón tenía
todas las clases de frutas, versículo 5, árboles de todo fruto. Eso era una cosa impresionante. Es más, Salomón se creó un sistema de riego para poder llevar agua a toda la tierra que él tenía. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando papá estaba vivo, tenía una finca de café y él un día estaba haciendo la cotización para meterle un sistema de riego a la finca, y papá tenía, creo que tenía como unas 2 o 3 hectáreas, y no es mucho, pero eso le costaba una millonada meterle el agua a toda esa finca. Ahora yo me imagino a Salomón cuánto le costaría los estanques de aguas para regar el bosque. Imagínense, dice el bosque. La tierra que tenía Salomón era una cosa, hermanos, grandísima. Es más, hablando de los animales, dice la Biblia que Salomón, dice el versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Bueno, en el tiempo antiguo, la riqueza de un hombre se medía no por la cantidad de dinero que tenía en el banco, sino por la cantidad de animales que tenía. Y Salomón tenía una posesión, dice él mismo, grande de vacas y de ovejas. Y Salomón no tenía un empleado, tenía siervos y siervas. Es más, siervos nacidos en casa. Usted se imagina, hermano, la nómina que tenía que pagar Salomón a todo el personal que debía cuidar todas sus tierras, todas sus pertenencias. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo trabajé con él un tiempo en la finca, y a veces nos sentábamos a cuadrar las cuentas y a pagar el personal, a veces no quedaba plata. Yo, papi, esa finca es muy costosa mantener una finca, porque hay que pagar el que de hierba, el que de pulpa, el que recoge el café, hay que pagarle al que lo saque. Bueno, eso es un proceso larguísimo. Y a veces no quedaba dinero, eso era un dolor de cabeza. Yo me imagino, hermanos, la cantidad de dinero que tiene que pagar o que pagaba Salomón para aquellos que cuidaran sus tierras y sus pertenencias. Muchas personas abrigan la esperanza de ser ricos pensando que la riqueza les traerá la felicidad. Pero Salomón, por allá en el capítulo 6-7 de Eclesiastés, dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mucha gente quiere la carne, pero no el hueso. ¿Ustedes saben cuánto impuesto paga un rico al país? Esos son millonadas. Por eso los ricos lo que hacen es buscar lugares para fiscales o paraísos fiscales para evadir impuestos. Yo me imagino, hermano, entonces el dolor de cabeza que tenía Salomón al tener que ver por sus pertenencias. Y Salomón entonces no encontró la felicidad, hermano, en las pertenencias materiales. Entonces buscó otra opción. Y Salomón entonces entendió que el dinero y la riqueza le daría la felicidad. Y en el versículo 8 del Eclesiastés capítulo 2 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Bueno, el versículo 8 no entra en detalles de cuánto oro llegaba a tener Salomón, pero lo voy a invitar para que hagamos un ejercicio. La Biblia nos dice que la riqueza en oro, en plata, en piedras preciosas y en toda cantidad de cosas extraordinarias era algo grandísimo. Vamos a hacer un ejercicio y lo invito, hermanos, para que abra Segunda de Crónicas 9, versículo del 13 hasta el versículo 14. Dice el cronista: el peso de oro que venía Salomón cada año, póngale cuidado, cada año era 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y los negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Pero hagamos una cuenta, hermanos. Dice que en el año, cada año, a Salomón le entraba en oro 666 talentos de oro. Bueno,
Esos 666 talentos de oro actualmente equivalen a 960,000 onzas de oro. Y haciendo la conversión actualmente a cómo está el oro, una onza de oro actualmente vale $1,808. El oro es algo muy costoso, siempre ha sido así. Ahora, ¿cuántas onzas de oro le entraban a Salomón en un año? Le entraban 960,000 onzas. ¿Eso cuánto es? Bueno, en dólares serían, a ver si no me equivoco, sería 1,736,640,000 dólares. En un año, imagínese. Y pasar a pesos colombianos, hermano, pues imagínese, el número no cabe en la calculadora. Esto es algo increíble, la cantidad de oro que le entraba a Salomón en un año. Ahora, ¿cuántos años reinó Salomón? Salomón reinó 40 años. ¿Usted se imagina entonces la riqueza que llegó a tener en oro, en un año? Y sin contar, como dice el versículo 14, lo que le traían los mercaderes, los negociantes, los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra. Mire, hermanos, aquí en Colombia hubo un narcotraficante que llegó a tener mucho oro y mucho dinero, Pablo Escobar. Pero Pablo Escobar al lado de Salomón era una hormiga, algo insignificante. Es más, si nosotros seguimos leyendo, hermanos, dice ahí en el versículo 15, y hizo también el rey Salomón 200 pavesas de oro batido, cada una de las cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Es más, dice ahí los versículos de Crónicas, que el estrado de Salomón era de oro, los platos, la vajilla era de oro, los escudos del ejército era de oro. Hermanos, dígame, ¿qué rey llegó a tener semejante riqueza sino Salomón? Es más, dice ahí en el versículo 20 de Crónicas 9, toda la vajilla del rey Salomón era de oro, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. Y en los días de Salomón, la plata no valía absolutamente nada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años salían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Si alguien llegó a tener, hermanos, dinero, fue el rey Salomón. Una riqueza, hermanos, incalculable. Pero un reino con tal riqueza es la envidia de todos los demás imperios. En ese momento estaba el imperio asirio, y luego el imperio de los babilonios, con los cuales en el año 586 más o menos fueron los que se llevaron todo el oro del templo y que Salomón se había conseguido, porque Nabucodonosor, el imperio babilónico, era un imperio codicioso de oro, y eso también era un dolor de cabeza para Salomón. Así que Salomón no encontró, hermanos, la felicidad en la riqueza, en el oro y en toda la cantidad de tesoros que él llegó a tener. Salomón se encontró nuevamente, hermanos, en el punto de partida y encontró entonces otro camino. Él llegó a pensar entonces que no era entonces ni en la diversión, ni tampoco en los bienes materiales o en el dinero, encontrar la felicidad. De pronto llegó a pensar o pensó que la iba a encontrar en la música. Eclesiastés 2:8 dice, me dice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Mira, hermano, Salomón tenía todos los instrumentos, tenía todos los géneros, salsa, merengue, romántica, clásica, toda la clase de música, toda la cantidad de música la tenía Salomón y la tenía en vivo y en directo.
Nosotros hoy en día tenemos la música en una memoria o la guardamos en un disco duro, pero Salomón tenía todos los músicos para él, todas las orquestas, toda la clase de instrumentos era para él. Hermanos, mire, la música es un deleite. La música por muchos años ha llegado a ser una gran bendición para el hombre porque uno se regocija en la música. A mí me gusta la música. Es más, mire, Saúl cuando estaba en sus paranoias llamaba a David y David con su arpa lo calmaba porque la música lo relaja a uno. Bueno, no toda la música, cierta clase de música, ¿no? Porque hoy en día hay música que hágame el favor. Pero bueno, la música fue algo de lo que Salomón se deleitó, pero no encontró la felicidad, no la encontró. Entonces Salomón nuevamente se encuentra aquí en el punto de partida y teniendo otra opción, pues tomó otro camino y es el poder político. Eclesiastés capítulo 2, versículo 9 nos dice que Salomón llegó a ser muy grande en cuanto al poder político. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Por allá en el capítulo 7 de Eclesiastés 8, Salomón habla de un dolor de cabeza para el rey. Ser grande, ser poderoso, no le trae la felicidad a nadie. Quizás hay muchos privilegios, pero detrás de esos privilegios vienen muchos dolores de cabeza, vienen muchos quebraderos de cabeza. Salomón entendía entonces que ni en ser grande, ni en ser aumentado, ni tener un gran poder le traía la felicidad. Es más, en el tiempo en que Israel llegó a tener el máximo de prosperidad fue en el tiempo de Salomón. Salomón fue un gran estadista, Salomón fue un gran comerciante. Salomón estableció tratados de libre comercio con todas las naciones de Oriente, pero eso era un gran problema para Salomón. Así que Salomón, una vez más, hermanos, se encuentra en el punto de partida, tratando de buscarle propósito a la vida, sentido a la vida, y tomó otro camino, que es el camino de la sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice Salomón: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Así que Salomón dedicó también su corazón a conocer la ciencia. Es más, dice ahí que fue un gran psicólogo, psiquiatra. Él analizó la mente del hombre, ¿sí? Sus desvaríos, sus locuras. Trató de entender cómo funciona la mente del hombre. Mire, Salomón le sacaba sabiduría a una silla de tres patas. Salomón, hermanos, por allá en el capítulo 5 habló de que gastó mucho tiempo en cosas que no le encontró sentido. Aplicó mal la sabiduría. Pero bueno, Salomón dijo algo muy cierto. En la mucha sabiduría y molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y les voy a decir lo siguiente, hermanos, mire, cuando los chinos se inventaron la pólvora, eso al principio, la pólvora fue un gran beneficio, porque abrían caminos, era útil, rompían las piedras, las montañas, y así llegaron a construir muchas cosas gracias al poder de la pólvora. Pero la pólvora con el tiempo llegó a ser un dolor de cabeza para la humanidad, porque se inventaron las armas de guerra, los fusiles, las bombas. ¿Cuánto daño se ha hecho a la humanidad con ese gran invento de la pólvora? Salomón sí dijo muy en lo cierto, hermanos, cuando se añade ciencia, se añade dolor. Mire, hermanos, usted puede hablar con un doctor de medicina nuclear y le va a decir que lo que son los celulares, los computadores, las antenas 3G, que eso es algo muy bueno porque en esta globalización los medios de comunicación lo tenemos todos a la mano, ¿no? La información la tenemos a la mano, pero esos aparatos electrónicos dan cáncer y es un beneficio para el hombre, pero eso a la larga es un dolor de cabeza.
Así que, hermanos, Salomón encontró que en la sabiduría no se encontraba la felicidad. Yo no estoy diciendo que no deba usted estudiar en la universidad. Claro, estudie, prepárese, pero ese no es el propósito de la vida. Y es más, y eso no le va a dar a usted la satisfacción en esta existencia. Será un escudo, le proveerá de muchas cosas, de varios beneficios, pero no le traerá la felicidad que tanto buscaba Salomón. Él por experiencia nos está diciendo que no lo encontró. Ahora, Salomón nuevamente, hermanos, se encontraba aquí en el inicio y tomó otro camino que el mundo de entonces le ofrecía, pensando encontrar la felicidad o el propósito a la vida, y fue en las mujeres. Bueno, el libro de Eclesiastés no habla de las mujeres en este proyecto, pero sí Primera de Reyes 11, del 1 al 3, donde nos dice, hermanos, en el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, hermano, mire, déjeme decirle lo siguiente. De todas las cosas que probó Salomón, el placer, el vino, los bienes materiales, la plata, el poder político, la ciencia, la música, ninguna de esas cosas dañó su corazón, pero sí lo hicieron las mujeres. Las mujeres a veces no se dan cuenta del poder que tienen o la influencia que tienen. Se dice, hermanos, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y eso es muy cierto. ¿Cuántas mujeres han traído destrucción a sus hogares, a la misma nación y a la misma humanidad? Por eso, hermanas, ustedes deben estar muy atentas a cómo se comportan, qué dicen y cómo actúan dentro del hogar y en cualquier lugar. Las mujeres tienen un gran poder, tanto que, mire, hermanos, el hombre más sabio, más poderoso del mundo, lo blandieron, desviaron su corazón. Salomón, al final de sus días, murió siendo un viejo apóstata, apostató de la fe, se apartó del Señor, y eso gracias a las mujeres. Salomón dice por ahí en el capítulo 7 que hombre entre muchos encontró, pero mujer entre mil no encontró ninguna mujer sabia. Bueno, Salomón encontró, hermanos, que aquí en las mujeres hay un gran inconveniente y no encontró la felicidad. Entonces, nuevamente aquí Salomón se encuentra en el punto de partida, desilusionado de la vida, aborreciendo la vida, llegando a la conclusión de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el capítulo 12, en el versículo 7, Salomón dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Salomón, sin tener en cuenta a Dios, emprende esta gran búsqueda, este gran proyecto, y probó todo lo que el mundo de aquel entonces le podía ofrecer, y anduvo todos esos caminos, y se encontró vacío, no encontró el propósito y la felicidad. Pero hermanos, de todas las cosas que Salomón probó, él sí llegó a la conclusión y él sí encontró cuál es el sentido de la vida. Capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin del todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, como decía Isaías, que Dios creó al hombre para él mismo, y eso es cierto. El propósito del hombre en esta tierra es andar con Dios, es guardar sus mandamientos, porque la frase, la última del versículo 13 dice, porque esto es el todo del hombre, significa que el sentido de la vida está en Dios. El propósito de la vida está en Dios. Así que si usted piensa, hermano,
que al retirarse de la iglesia y irse para el mundo, usted le va a encontrar sentido a la vida. Déjeme decirle que no lo va a encontrar. Salomón mismo nos dice que no lo va a encontrar. El sentido de la vida, hermanos, está es con Dios. Y es ahí donde nuestra existencia cobra una razón. Y hay un propósito. Y este propósito, Salomón habla ya en el capítulo 3, en el 4. Y es maravilloso. Y hay una razón, hermanos, para esta existencia, y es que en el versículo 14 dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y sí, Salomón encontró el propósito de la vida, no en lo que el mundo le ofrecía, sino en Dios mismo. Ahora, no vaya usted a decir, bueno, entonces como Salomón probó todo, yo también lo voy a probar todo. No, señor. Salomón está haciendo, hermanos, fue un gran proyecto para hallarle razón a esta vida, según lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1. Tampoco digamos, hermanos, más allá, es que Salomón sí fue un hermano muy carnal. No, tampoco lo malinterpretemos. Salomón, vuelvo y repito, era en el propósito de buscarle el sentido a la vida. Ahora, de todas las cosas que probó Salomón, no todo es malo, porque Salomón, por ejemplo, encontró cosas mejores que otras. Por ejemplo, encontró que no hay cosa mejor que el hombre que coma y bebe, que se alegre en su trabajo. Capítulo 2, versículo 24, encontró que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga en su trabajo. Encontró que es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. En todas las cosas que Salomón probó, encontró que mejor es no prometer y no cumplir. También dijo que es mejor un abortivo que un hombre que vivió 100 años y nunca disfrutó de la vida. Capítulo 6, versículo 3. Salomón también dijo que mejor es la fama, la buena fama, que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón también encontró en esta vida que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. También encontró que mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Encontró que es mejor el fin del negocio que el principio del negocio, y que es mejor ser humilde que ser soberbio. Y también encontró en el capítulo 9 que es mejor alguien que no vale nada pero esté vivo, como dice ahí, mejor es perro vivo que león muerto. Dice ahí en el versículo 16 que mejor es la sabiduría que la fuerza. Entonces, todas estas cosas que Salomón probó, sí encontró en ellas algunas cosas que son mejores. Pero bueno, esta lección se podrá presentar ya cuando estudiemos el capítulo 7, capítulo 6 y el capítulo 8. Y terminando dice ahí, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ahora sí, hermanos, para ir terminando, Jesús nunca habló de la vida diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para Jesús la vida no era vana. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida, hermanos, que el Señor ofrece es una vida con Dios, porque Él mismo dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando murió en la cruz dijo, consumado es, diciendo que todo ese gran propósito de Dios para con su Hijo se había cumplido. Esa es la vida, y esa es la vida en abundancia que Dios le ofrece a todas las personas. Y cuando vivimos esta clase de vida que Jesús dice, entonces, hermanos, todo cobrará sentido y podremos entender el gran propósito del Señor en esta existencia. Jesús resumió el libro de Eclesiastés en el Sermón del Monte. En Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo, creo que es desde el versículo 23, no recuerdo, hasta el versículo 33, 34, ese capítulo de Mateo capítulo 6 es un pequeño resumen del libro de Eclesiastés. Y vamos a leer el versículo 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué mejor ejemplo que toma Cristo que el de Salomón para hablar de las cosas de la vida? El hombre hoy en día no se preocupa sino por las cosas que el mundo le ofrece, por su cuerpo y por el vestido, por el alimento, por las cosas terrenales. Pero Salomón, con todo lo que probó, nos está diciendo a través de Cristo que no hay sentido en buscar esas cosas. Primero, hermanos, es el reino de Dios. Y ahí es donde la vida cobrará sentido y el propósito del Señor se cumplirá en nosotros. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en esta noche, y no solamente a mí, sino acompañamos a Salomón en su búsqueda, y grandes lecciones Salomón nos entregó en esta noche para que entendamos nosotros y podamos comprender ya de una manera un poco más amplia el sentido de la vida. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 3, en donde Salomón nos dirá cómo sacarle el mejor provecho a las situaciones de esta vida. Hermanos, muchas gracias.